vamos al ejercicio 5 que nos dice, durante una expansión adiabática la temperatura de 0,450 moles de argón baja 50 grados Celsius a 10 veces. El argón puede tratarse como gas ideal. A. Dibuje la gráfica P, presión por volumen para este proceso. Sabes que literal A nos dice que dibujemos la gráfica. Como es un sistema adiabático, la gráfica va a ser igual a presión sobre volumen. Tenemos la presión aquí, volumen acá. Como es un proceso adiabático, la gráfica va a ser así. Este trocito de aquí, que es hecho curva, este que está con una flecha, va a ser nuestro proceso adiabático. ¿Ya? El literal B nos dice, el literal B del ejercicio nos dice, ¿cuánto trabajo realiza el gas? Necesitamos sacar el trabajo. Entonces tenemos la base que es N, el número de moles que es 0,450 moles. Tenemos la temperatura inicial que es de 50 grados Celsius. Va a ser igual a transformando a kelvins, va a ser igual a 323 kelvins. Y la temperatura final es de 10 grados Celsius. Eso va a ser igual a 283 grados Kelvin. Esa es la variación de temperatura, que es la final menos la inicial. Entonces tenemos que va a ser de menos 40 grados Kelvin. Como también sabemos que el calor va a ser igual a 0, entonces hacemos que la variación de energía es igual a N por Cv por la variación de temperatura, donde Cv es igual como es un gas, como el argón es un gas monoatómico, entonces va a ser la variación de energía va a ser igual a N, que es 0,450 número de moles, por Cv, que es los 3 quintos de R. ¿Cuánto vale? 8,814. ¿Cuál es la variación de temperatura? Que es menos 40. La variación de energía nos va a quedar que es igual a, que es a menos 224 julios. Ya, como nos pide el trabajo, la variación de energía va a ser igual a, la variación de energía va a ser igual a, no, perdón, el calor va a ser igual a la variación de energía más el trabajo. Como no tenemos trabajo es igual a 0 y la variación de energía es menos 224 julios más el trabajo va a ser igual a 224 julios. Literal B. Ahora vamos a literal C. Nos dice literal C, ¿cuánto cambia la energía interna del gas? El literal C dice, ¿cuánto cambia la energía interna del gas? La energía interna del gas es la variación de energía que sacamos, que va a ser igual a menos 224. Eso sería de este ejercicio. Bueno, el ejercicio 7 nos dice, un cilindro con pistón móvil sin fricción contiene una cantidad de hielo gaseoso. En un principio su presión es de 1,05 exponente al 5 pascal, su temperatura es de 300 Kelvin y ocupa un volumen de 1,50 litros. Después el gas se somete a dos procesos. El primero, el gas se calienta y permite que tenga la temperatura de 300 Kelvin. Esto continúa con la presión alcanza los 2,50 exponente 4 pascales. El segundo proceso, el gas se comprime a presión constante y con presión interna. Muestra ambos procesos en una sola gráfica. Como nos pide literal hacer un solo proceso en una sola gráfica, tenemos que presión y volumen. Tenemos los procesos que es isotérmico y el isobárico. Sabemos que el isotérmico va a ser una gráfica así, mientras que el isobárico es una línea recta. El sentido puede ser vertical, o sea, en sentido así, o puede ser horizontal. Como es una sola gráfica, nosotros tenemos que aquí está el proceso isobárico. Va a estar en esta parte aquí, porque es una recta. Ahí va a estar nuestro proceso isobárico de estas gráficas. Ahora vamos al literal B. El literal B nos dice, calcule el volumen del gas al final del primer proceso y la presión y temperatura al gas al final del segundo proceso. ¿Ya? Eso nos dice el literal B. Ahora vamos. Tenemos que el literal B es igual a presión 1, volumen 1 va a ser igual a presión 2, volumen 2. Estamos, como necesitamos volumen 2 despejando, sería presión 1 sobre presión 2 por volumen 1.
el volumen 2 va a ser igual a la presión 1, que tenemos que la presión 1 va a ser igual a 1 exponente 5 pascales, ¿no es cierto? Sobre la presión 2, que la presión 2 es de 2,5 exponente 4 pascales. Por el volumen 1, ¿cuánto es el volumen 1? Tenemos el volumen 1 de 1,50 litros. El volumen 2 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 6 litros. Ya, ese es el proceso 1. Ahora vamos al B. Dice la presión y temperatura al final del proceso 2, el literal B, ¿no es cierto? Si el literal A nos decía esto, o sea, la parte de A, vamos a la parte de B, que ahora es la presión y temperatura al final del proceso 2. Como esto es el proceso 1, vamos a hacer el proceso 2, que nos dice que presión 1 va a ser igual a presión 2, y ya. No, perdón, presión final es igual a presión 2. Y ya, ahora tenemos que presión final va a ser ¿cuánto? Nuestra presión final es de cuánto, como es la presión, entonces 2,5 exponente 4 pascales. Y ya, tenemos temperatura final sobre la temperatura 2, que va a ser igual al volumen final sobre el volumen 2. Cuando necesitamos sacar la temperatura final despejando, nos queda que va a ser igual a los 300 kelvins, que es la temperatura que nos dio, por 1,50 del volumen final sobre el volumen 2, que es 6. La temperatura final de ¿cuánto será? Nuestra temperatura final va a ser de 75 Kelvin. ¿Ya? Ahora con el literal C nos dice, el proceso a cual el gas durante, necesitamos calcular el trabajo total que efectúa el gas durante ambos procesos, o sea, el trabajo total. ¿Ya? En este caso, voy a borrar esta parte de aquí para hacer el literal C. Literal C nos dice que necesitamos sacar el trabajo total. El trabajo va a ser igual a la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Entonces, el trabajo 2 va a ser esto. Va a ser a la presión. ¿Qué presión? 2,5 pascales. 5 exponente 4 pascales, que multiplica a nuestro volumen final, que es ¿cuánto nuestro volumen final? Es 250, pero en este caso hay que transformar los valores. Como es de litros, vamos a transformar, va a quedar a 0,0015 menos 0,006. ¿Estamos? Nuestro trabajo va a ser igual de ¿cuánto? Nuestro trabajo 2 va a ser igual de menos 112,5 joules, 5 julios. Ya, ahora como necesitamos sacar el trabajo final va a ser igual al trabajo 1 menos el trabajo 2. El trabajo 1 es de 208 julios menos los 112,5 julios. El trabajo final va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser 96,5 julios. Ahora, el literal D nos dice, ¿qué tendría que hacer el gas para volver a su presión y a su temperatura final? Lo que tendría que hacer sería calentar el gas de volumen constante desde los 75 Kelvin, que nos quedó en el literal C, el volumen final que es 75 Kelvin, hasta los 300 Kelvin. Y el literal, y por 2 segundos sería aumentar la presión hasta 1,5 pascales. Eso sería hacer en el literal D. Esa sería la resolución del ejercicio 7.